Vamos a ver el problema número 2. Hallar la intensidad de campo eléctrico creado en el punto P y la dirección de este, sabiendo que las cargas puntuales son de 9 por 10 a la menos 6 coulombios, la número 1, y la número 2 de 4 por 10 a la menos 6 coulombios. ¿No? Entonces, inicialmente en el gráfico podemos observar que tenemos 9 microcoulombios. Convirtiendo a coulombios vamos a tener el valor de 9 por 10 a la menos 6 coulombios. Y en el segundo caso vamos a tener 4 por 10 a la menos 6 coulombios, ya efectuando las conversiones correspondientes. Analizamos en qué sentido van las fuerzas. Primeramente tenemos la carga número 1. La carga número 1 con respecto al punto P, porque nos está pidiendo calcular con respecto al punto P. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Observamos que se está generando un campo eléctrico con respecto a este punto. Esta es positiva. Y en este punto P, desde luego, también vamos a tener un valor positivo. Les había indicado que donde nace la carga, el campo eléctrico siempre va a ser positivo. Entonces, esta carga es positiva. Con respecto al punto P, que es positivo, va a existir un campo eléctrico de repulsión. Por eso la flechita va hacia la derecha, como pueden observar. Y dice campo eléctrico 1. Ahora, si analizamos el campo eléctrico 2, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener la carga puntual 2 positiva. Con respecto al punto que también es positivo, va a existir una fuerza de repulsión. Entonces tenemos también un campo eléctrico de repulsión, que sería el campo eléctrico 2. Existe una distancia de separación de 8 centímetros de un punto, del punto hacia la carga 1 y del punto hacia la carga 2. Muy bien, entonces podemos efectuar la conversión de lo que es la distancia, primeramente, ¿no? Porque sabemos que la distancia tiene que estar dada en metros para poder efectuar nuestros cálculos. Entonces diremos 8 centímetros. Sabemos que en cada centímetro, o podemos decir que 100 centímetros son equivalentes a 1 metro, de esta manera. Listo. Entonces, efectuando nuestros cálculos, vamos a tener 0,08 metros. De esa forma. ¿Qué se va a simplificar acá? Centímetros con centímetros se va. Muy bien. Ya tenemos entonces efectuada nuestra conversión. Ahora, ¿cuál es la lógica que vamos a manejar? Tenemos que tomar en cuenta un plano cartesiano. Todas las fuerzas que van a la derecha estarán en el cuadrante positivo. Todas las fuerzas que van a la izquierda estarán en el cuadrante negativo. Como ustedes han estudiado en matemática, hemos visto en estática, en dinámica y todo lo demás. Entonces, podemos indicar, efectuando nuestro análisis, vamos a indicar acá, nuestro análisis, efectuando nuestro análisis. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Queremos determinar el campo eléctrico total. Entonces vamos a indicar E total. Eso es lo que queremos determinar porque es lo que nos está pidiendo. El campo eléctrico total, o podemos decir el campo eléctrico en el punto P, que también sería lo mismo. El campo eléctrico 1 observamos que va hacia la derecha. Como va hacia la derecha, va a tener signo positivo. Entonces diremos campo eléctrico 1 con signo positivo. El campo eléctrico 2 va hacia la izquierda y tiene signo negativo. Entonces anotamos menos E2 de esta manera. Listo. Ya tenemos entonces nuestra fórmula general. Con esta es con la que vamos a trabajar. Recordamos, aquí vamos a anotar una división. Vamos a recordar que, aquí anotamos, recordamos. Vamos a recordar la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula?
El campo eléctrico es igual a la constante dieléctrica por el producto de las cargas sobre el cuadrado de la distancia. Entonces, esta es nuestra fórmula central con la que tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Tenemos que continuar con esta fórmula. Bueno, habíamos hecho la simplificación, perdón, y aquí nos quedaba solamente de esta manera, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a efectuar nuestros cálculos a raíz de esta fórmula. Ya. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a ir reemplazando valores. Vamos a trabajar en la ecuación que tenemos acá. Vamos a indicar que campo eléctrico en el punto P es igual a campo eléctrico 1. Entonces voy a indicar constante, voy a ir reemplazando valores, ¿no? Constante por la carga 1, vamos a ir anotando como tenemos en nuestro problemita, por la carga 1 sobre la distancia al cuadrado. Sobre la distancia al cuadrado. De esta manera. Listo. Menos, es lo que nos sigue, ¿no? Menos, vamos a tener nuevamente la constante. Ahora tendríamos la carga sub 2, entonces diremos carga sub 2 porque estamos trabajando en el campo eléctrico 2 y el campo eléctrico 2 se genera en la carga 2. Entonces diremos campo eléctrico 2 sobre la distancia elevada al cuadrado. En este caso sería la distancia 2, ¿no? Distancia 1 y distancia 2. Sería bueno también anotar eso para que no se confundan, aunque en este caso no va a haber mucho problema porque la distancia 1 y la distancia 2 son las mismas, ¿no? Pero si fuesen diferentes, ahí tendríamos el problema. Esta es la 1 y esta es la distancia 2. Listo, de esa manera. Muy bien, entonces esta va a ser nuestra nueva relación. Esta va a ser nuestra nueva relación. De esa manera, ¿no? Nuestra nueva relación. Vamos a tener acá. Listo. De esa forma. Ya. Ahora vamos a continuar con el siguiente paso que sería reemplazar los valores. Vamos a reemplazar los valores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a indicar que campo eléctrico en el punto P es igual a ¿qué? Empezamos con lo siguiente. Bueno, aquí podemos factorizar. Tengo términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? El valor de la constante. Entonces puedo decir K, paréntesis. Puedo indicar K, paréntesis. Vamos a ocupar los paréntesis. Vamos a ocupar las fracciones, así, de esta manera. ¿Y qué voy a tener en el primer caso? En el primer caso vamos a tener nuestra carga puntual 1, carga 1 sobre la distancia. En este caso también podemos factorizar la distancia, pero a ver, vamos a trabajar paso por paso. Aquí vamos a tener la distancia elevada al cuadrado. Vamos a trabajar paso por paso para que ustedes se den cuenta cómo se operan. Aquí vamos a trabajar bastante un procedimiento matemático. Menos, vamos a tener la carga 2. La carga 2 sobre la distancia al cuadrado. De esta manera. Listo. Muy bien, entonces ya tenemos otra relación. Ya teniendo esta relación, observamos, estamos efectuando simplemente procedimientos matemáticos. Es lo único que estamos haciendo. Ahora vamos a nuevamente continuar y vamos a ir reemplazando valores. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener que el campo eléctrico total en el punto P es igual a ¿qué? Es igual a
reemplazamos valores. Vamos a tener 9 por 10, 9 por 10 a la novena. 9 por 10 a la novena. Unidades. Sabemos que esto está dado en newtons, metros al cuadrado. Anotamos metros al cuadrado. Dividido entre colombios al cuadrado. De esta manera, ¿no? Las unidades son importantes. Listo. De esa manera. Paréntesis. Anotamos los paréntesis. Y ahora vamos a trabajar lo que tenemos dentro de nuestro paréntesis, que sería la carga 1, que tiene un valor de 9 por 10. 9 por 10 a la menos 6. Entonces anotamos por 10 a la menos 6. De esa manera. Colombios. Dividido entre la distancia, que es elevada al cuadrado, desde luego, y vamos a ocupar nuevamente paréntesis. Tendríamos de esa forma y tenemos elevado al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener 0,008 elevado al cuadrado. Y también la unidad, que sería metro elevado al cuadrado. De esa forma, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos el primer valor. Menos, me voy a la segunda. Vamos a tener la carga puntual 2, que en este caso va a ser 4 por 10 a la menos 6. Entonces anotamos por 10 a la menos 6. De esta manera, a la menos 6 colombios. Todo esto dividido entre la distancia al cuadrado, que sería el mismo valorcito que hemos anotado hace un momentito. Entonces vamos a tener de la siguiente manera. Tenemos 0,08 elevado al cuadrado y la unidad que también estaría elevada al cuadrado. Metros elevado al cuadrado. Listo, de esa manera. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro valor. Continuamos entonces. ¿Qué es lo que vamos a tener? Esto dejamos un poquito al margen porque es lo que hemos recordado únicamente, ¿no? Ahí está. La fórmula que ya habíamos estudiado en la clase anterior. Muy bien. Entonces aquí solamente nos quedan efectuar operaciones matemáticas, si nos damos cuenta. Es un desarrollo matemático. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener campo eléctrico en el punto P va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a 9 por 10, 9 por 10 a la menos, perdón, 9 por 10 a la novena, 9 por 10 a la novena, 9 por 10 a la novena. Nuevamente las unidades newtons, metro al cuadrado, dividido entre columbio al cuadrado. De esa manera. Listo. ¿Qué vamos a tener después? Nuevamente las fracciones, paréntesis, ocupamos todo, ¿no? Ya. Vamos a desarrollar primeramente este valor que tenemos acá. Entonces, aquí tendríamos fracción. Antes de la fracción vamos a ocupar paréntesis. Listo. Ahora sí, fracción. Muy bien. Vamos a indicar 9 por 10 a la menos 6. 9 por 10 a la menos 6. Colombios. Ahora, debajo tenemos 0,08 al cuadrado. Vamos a ocupar nuestra calculadora científica. 0,08 elevado al cuadrado. Igual.
El resultado es 6.4 por 10 a la menos 3. Entonces anotamos 6,4 por 10 a la menos 3. Anotamos entonces. Por 10 a la menos 3. Listo. De esa manera. ¿En qué unidad nos da esto? Nos da en metros al cuadrado. Listo. Me voy al siguiente. Menos, en el numerador vamos a anotar que 4 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. Entonces diremos por 10 a la menos 6. A la menos 6 colombios. Todo esto dividido entre, bueno, tenemos el mismo valor, ¿no? 6,4 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 tendremos ahí metro al cuadrado. Metro al cuadrado. Listo. Muy bien, entonces ya de a poquito vamos efectuando el desarrollo matemático. Continuamos. Nuevamente indicaremos que tenemos el campo eléctrico en el punto P. Esto va a ser igual a ¿qué? Continuamos, vamos a anotar nuevamente 9 por 10 elevado a la novena, por 10 elevado a la novena, las unidades que son importantes, que no podemos omitir. Es muy importante que nosotros trabajemos todas las unidades como corresponden. Metros al cuadrado dividido entre colombio al cuadrado. De esta manera, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a desarrollar el paréntesis. Vamos a desarrollar lo que está dentro del paréntesis. Si nos damos cuenta, tenemos dos fracciones. Es una resta de fracciones. Cuando trabajamos esta resta de fracciones, se debe determinar el mínimo común múltiplo. En este caso, el mínimo común múltiplo va a ser 6.4. Entonces anotamos 6,4 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. De esa manera. Listo. La unidad que tenemos acá es metro cuadrado. Metro al cuadrado. Listo. Ahora vamos a indicar matemáticamente. Sabemos 6,4 por 10 a la menos 3 entre 6,4 por 10 a la menos 3 va a ser 1. Entonces en el numerador vamos a tener, repito, 6.4 por 10 a la menos 3 entre 6,4 por 10 a la menos 3 es 1. Por 9 exponencial menos 6 vamos a tener el mismo valor que sería 9 por 10 a la menos 6. Estamos desarrollando procedimiento matemático por si acaso, ¿no? Menos, vamos a tener acá, menos, continuamos. 6.4 por 10 a la menos 3 entre 6.4 por 10 a la menos 3 va a ser 1. Multiplicado por 4, tenemos 4 por 10 a la menos 6, va a ser el mismo valorcito. Entonces tendremos 4 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6 colombios. Listo, de esa manera. Entonces ahora solamente nos queda efectuar operaciones matemáticas. Lo podemos efectuar todo en uno solo, pero para que ustedes vean, vamos a trabajar parte por parte para que ustedes puedan ver cómo se tiene que operar y cómo se tienen que desarrollar algunas operaciones que son fundamentales, ¿no? Muy bien, entonces vamos a trabajar el paréntesis primeramente. Entonces tengo que seguir anotando el valor que tenemos al margen, ¿no? Que sería 9
por 10 a la novena. Las unidades que vamos a tener acá ya sabemos, Newton, metro al cuadrado, dividido entre coulombio al cuadrado. Entonces anotamos, ¿no? Dividido entre coulombio al cuadrado. Muy bien, ahora nos vamos al paréntesis. En el paréntesis vamos a efectuar nuestras operaciones matemáticas. Acá tenemos una diferencia, si se dan cuenta, entonces podemos restar. Vamos a efectuar las operaciones. Fracción, aquí tendremos 9 exponencial menos 6 menos 4 exponencial menos 6 dividido entre 6.4 exponencial menos 3 igual. Convertimos a un número decimal, SD, tendremos 7.8 por 10 a la menos 4. 7.8 por 10 a la menos 4. Entonces aquí vamos a omitir las fracciones, directamente nos vamos al valor que hemos determinado. 7.8 por 10 a la menos 4. Entonces diremos 7,8 por 10 a la menos 4. A la menos 4. De esa manera, ¿no? ¿En qué unidad nos va a dar esto? Esto nos va a dar en coulombio al cuadrado. Coulombio al cuadrado. Coulombio al cuadrado. Y vamos a tener como denominador metro al cuadrado. Entonces, aquí tendríamos un pequeño, perdón, aquí tendríamos coulombios. Coulombios, así, ¿no? De esa manera, porque solo es coulombio. Entonces tenemos coulombio y en el denominador tendríamos metro al cuadrado. Entonces vamos a utilizar los signos para poder trabajar bien y simplificar las unidades como corresponde. Listo, de esa manera tendríamos. Porque aquí tenemos metro al cuadrado, ¿no? Listo. Entonces continuamos. Si nos damos cuenta, solamente queda una pequeña multiplicación. Entonces diremos, campo eléctrico en el punto P es igual a ¿qué? Vamos a efectuar nuestros cálculos. Diremos 9 exponencial 9 por 7.8 exponencial menos 4 igual. El resultado es un numerito largo. Cuando es un número largo puedo convertir en notación científica con la teclita ENG. Entonces puedo indicar 7.02 por 10 a la sexta. 7.02 por 10 a la sexta. Por 10 elevado a la sexta. Entonces anotamos por 10 elevado a la sexta. Listo. De esa manera entonces hemos determinado lo que es el valor del campo eléctrico en el punto P. En el punto P. De esa manera, ¿no? ¿En qué unidad nos va a quedar? Vamos a simplificar. Metro cuadrado con metro cuadrado se va, coulombio con un coulombio se va. Entonces, la unidad en la que nos va a quedar el ejercicio es en Newton, si nos damos cuenta en el numerador, sobre coulombio. Listo. Y esa es la forma de resolver el ejercicio. Ahora, depende del signo. ¿Con qué signo nos ha quedado? Nos ha quedado con signo positivo. Eso quiere decir que el campo eléctrico está yendo hacia la derecha. Eso es lo que significa ese signo, que el campo eléctrico está yendo hacia la derecha. Entonces se puede graficar de esta manera. Vamos a poner entre paréntesis y vamos a anotar hacia dónde va. Si nos hubiese salido negativo, era hacia la izquierda, ¿no? Entonces hay que seguir también la recta
los cuadrantes, positivo, negativo. Quiero decir, X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo,